Buenos días, iglesia, que Dios les bendiga. Les enviamos un abrazo fraterno enorme. Anímense, el Señor está con nosotros. Quiero invitarles por favor a que busquen en sus Biblias, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Este ha sido un tiempo bastante retador, un tiempo bastante diferente, yo creo, a lo que habíamos vivido en nuestras vidas. Pero es un tiempo especial. Es un tiempo en el que el Señor, por su soberanía, lo ha permitido. Y todo en el Señor tiene un propósito. Así que, iglesia, mientras permanezcamos en casa, tenemos que buscar cuál es ese propósito del Señor para tu vida, para tu familia. ¿Cuál es el propósito del Señor por el cual Él ha permitido esta circunstancia especial? Así que no podemos salir igual de este tiempo, de que estamos en la iglesia en casa. No podemos salir igual cuando ya nos podamos volver a reunir. Dice la palabra de Dios en el Salmo 42, el salmista David dice: Señor, mi alma tiene sed de ti, mi alma jadea, Señor, cual siervo sediento. ¿Cuándo, Señor, podré volver a ir a tu casa? Que ese sea ese anhelo permanente en nuestros corazones, que un día nos vamos a volver a reunir juntos acá en el templo como la iglesia del Señor, porque la palabra del Señor así nos lo pide, que no nos dejemos de congregar. Por ahora nos vamos a seguir congregando así, a la distancia, pero unidos en el Espíritu. Quiero por favor me acompañen allí en Hebreos 12, en el verso 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Aun cuando estés allí en tu casa y no estemos cerca, tú no te estás acercando a cualquier Dios. Realmente Dios es real y está en espíritu allí en la sala de tu casa, allí en tu habitación, en el auto, donde te encuentres en este momento. Allí está el Señor y te estás acercando a un Dios viviente. Y podemos hacerlo por la sangre de Cristo que nos limpia y perdona de todo pecado. Por eso dice allí el verso 25, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Realmente nosotros estamos esperando, como dice la palabra del Señor, que el Señor vuelva por nosotros, pero Él viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. Que este tiempo en que nosotros estamos en nuestros hogares sea un tiempo realmente de recapacitar, de reflexionar, de profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo. Y ahora cuando vamos a adorarle, vamos a hacerlo como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar, iglesia. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, reconocemos que nos estamos acercando ante un Dios vivo, santo y puro. Señor, tú nos ves.
Tú ves en este momento a cada uno allí donde se encuentre. Tú ves el corazón, tú ves la intención. Señor, no queremos acercarnos a la ligera delante de tu presencia. Queremos hacerlo con temor reverente. Queremos agradarte, adorarte, como lo dice tu palabra, que lo hagamos con gratitud, con reverencia. Señor, gracias por permitirnos, Señor, aún en la distancia, tomar este tiempo para adorarte. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos limpies, que nos perdones todos nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús, con tu sangre preciosa, y que no olvidemos, Señor, que tú eres un Dios santo, puro, que tú eres fuego consumidor. Queremos adorarte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, vamos a alabar al Señor, vamos a hacerlo con libertad. Levante sus manos, adore, alabe al Rey que vive por siempre. Vamos a hacerlo con gratitud de corazón. Gracias, Señor, te alabamos, Jesucristo, tú eres el Rey. Gracias, Señor, te adoramos. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gracias, Señor, porque sí, Jesucristo, un día tú vendrás por nosotros, tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos compraste con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres quien nos sustentas, nos levantas. Gracias, Señor. Hoy descansamos en ti. Cansado del camino, sediento de ti, un deseo
desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Mi armadura he desgastado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, Jesús. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar ese seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar ese seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Te necesitamos, oh Dios. Sumérgeme en tu espíritu, Señor. Sumérgeme. Realmente, Señor, necesitamos renovar nuestras fuerzas en ti. Necesitamos más de ti, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad.
Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh sí, Señor. Avívanos, Espíritu Santo, sumérgenos, Señor, en tu río, sumérgenos en tu Santo Espíritu. Ven, Señor, ministranos, Espíritu Santo, ante tu gloria y majestad. Sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Avívanos, Señor, con tu poder, con tu fuego, Señor. Purifícanos, límpianos, Espíritu Santo, y avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Muévenos, Señor, a amarte, a adorarte, a obedecerte, a ser fieles, Señor, a tu palabra en todo momento, en toda situación, aunque nadie nos vea, sino solo tú, Señor. Que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Dice la iglesia, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh sí, Señor, abre ahora, oh Rey, los cielos, Señor, sobre cada hogar, sobre cada vida. Espíritu Santo, muévete, Señor, con tu poder. Gracias, Señor, porque tu unción rompe el yugo en esta hora. Tu unción, Señor, pudre, Señor amado, toda cadena en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae, Espíritu Santo, liberación, Señor, sobre cada vida en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra esperanza. En ti, Señor, confiamos. No estamos en angustia, no estamos en temor. Confiamos en ti, Señor. Tu reino es un reino
inconmovible, y te adoramos, te alabamos, te honramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza y de adoración. Y ahora seguimos alabándole y adorándole con las buenas noticias. Iglesia, muy buenos días. Qué rico poder estar con ustedes. Hoy el propósito es contarles del segmento que hemos introducido nuevo, que ustedes se han podido dar cuenta en el servicio Las Buenas Nuevas, el testimonio de la semana. Se trata de una sección en la cual nosotros vamos a contar de la gloria de Dios. Todos los días vemos la gloria de Dios, las promesas del Señor se siguen cumpliendo. Y en este tiempo en el que estamos pasando por momentos no sencillos, también vemos la mano poderosa de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice que ella se cumple, las promesas de Dios se cumplen al pie de la letra, y que todas las buenas promesas del Señor se han cumplido y se seguirán cumpliendo. De manera que este es el propósito de esta nueva sección, Las Buenas Nuevas, que ustedes puedan contarnos y podamos dar testimonio de la gloria de Dios, todo lo que nos ha pasado bueno, todo lo que nos ha pasado que Dios ha abierto camino, que Dios trae provisión, que Dios responde a nuestras súplicas. Ahí están los testimonios de lo que estamos haciendo en el ministerio de oración, en el tiempo de vigilia, de lo que estamos haciendo a través del contacto con las personas, de la respuesta a oración que usted mismo recibe en su casa, día a día, en lo cotidiano. De eso se trata, de que nosotros podamos seguir alimentando nuestra fe, alimentando nuestra esperanza de la palabra de Dios, porque ella permanecerá para siempre. Y la voluntad de Dios siempre será bendecirnos. De manera que los invito, por favor, a que nos estén contando, a que nos estén diciendo qué ha pasado en sus vidas, cómo les ha bendecido el Señor, porque tenemos que dar testimonio de la gloria de nuestro Dios. Tenemos que contarle a la gente todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Todas las semanas vemos cómo se cumplen sus promesas. El Señor dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y estoy seguro de que a la casa de cada uno de nosotros ha llegado la provisión, ha llegado el sustento, porque Dios cumple su palabra. Dice que como hemos colocado al Señor por nuestra protección, al Dios poderoso como nuestro refugio, ningún mal habrá de sobrevenir. Y también estoy seguro que esto se está cumpliendo en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra salud. De manera que les extiendo nuevamente esta invitación. Llámenos, cuéntenos, díganos qué es lo que Dios ha hecho para su gloria, para la gloria y la honra del Señor. Y colaboremos, mandemos el material, nos avisan, nosotros los llamamos y les decimos cómo debemos pasar el testimonio para que esto siga alentando la fe, no solamente de nosotros mismos, sino también de aquellas personas que necesitan escuchar de los testimonios que Dios hace. Ustedes saben que los testimonios están para levantar el ánimo de las personas, para mostrar el buen Dios que nosotros tenemos, al que nosotros le hemos puesto nuestra confianza. De manera, iglesia, que les estoy invitando a esto. Hoy quisimos reservar este espacio para contarles el porqué de estas buenas nuevas y qué es lo que va a pasar con el testimonio de la semana. Esperamos, porque estamos seguros que todas las semanas veremos la respuesta de Dios a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Y en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia, también se sigue moviendo. También extiende su mano poderosa para bendecirnos. También extiende su mano poderosa para poner sustento, alimento en nuestras neveras, en nuestras alacenas, en nuestras mesas y por supuesto en la mesa de todos aquellos que necesitan. Seguiremos viendo la gloria de nuestro Padre y seguiremos viendo o teniendo las buenas nuevas, el testimonio de la semana. Un abrazo para todos. No se lo olviden, llámenos y cuéntenos su testimonio para poderle dar la gloria y la gracia, o las gracias mejor, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Iglesia, muy buenos días. Qué bendición que podamos estar nuevamente juntos, a través de las redes sociales, pero juntos en el Espíritu, para celebrar la palabra del Señor. Estamos terminando una primera etapa, o segunda tal vez, de este gran problema que estamos atravesando.
pero yo le pido con todo mi corazón que se cuide más, porque va a haber mucha gente en la calle, va a haber descuido, desafortunadamente va a haber mucha disipación, tranquilidad de las personas, y es un tiempo en el que debemos nosotros estar con mucha más atención, con mucho cuidado, teniendo distancia, lavándonos las manos, usando el tapabocas y cuidándonos a nosotros y cuidando a nuestra familia. Esto todavía no para, ya casi para, pero es importante que nosotros entendamos en qué tiempo estamos. Iglesia, en el amor del Señor le exhorto a que se cuide, a que se cuide. Acompáñenos y sigamos orando, por favor, por la apertura de los templos. Sé que ya en este mes, el mes de septiembre, que empieza en 2 días, estamos haciendo los pilotos para que los templos se puedan abrir. Y estamos clamándole a Dios para que todas las cosas salgan bien, perfectamente bien. Y creemos que Él lo hace y sabemos que escucha nuestras peticiones y nuestras oraciones. Espero que también esté orando por la iglesia infantil para que también podamos tener ya la enseñanza a través de las redes como lo estamos haciendo, pero es importantísimo, es fundamental que nuestros niños también empiecen a recibir nuevamente la palabra de parte de los pastores, de la iglesia, de sus profesoras, que empiecen otra vez a tener ese contacto con el Evangelio a través de la iglesia y no pierdan eso que habían ganado, que no pierdan ese trabajo que se venía haciendo de saber que ellos también celebran el Día del Señor. Espero y creo que en la casa los papitos les enseñan la palabra, que los papitos oran, leen con ellos y los instruyen, como dice la palabra, instruye al niño en el camino correcto y aun cuando sea cuando sea viejo, no se apartará de él. Sé que lo estamos haciendo, espero que lo estamos haciendo, pero es importante que nosotros como iglesia también reforcemos esa actividad, reforcemos esa costumbre, esa parte de nuestra cultura y es asistir a la iglesia. Y que los niños entiendan que ellos también tienen su iglesia y tienen su espacio. Dios les escucha y Dios les forma. Bueno, mis amados, vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos a disfrutar de la palabra que hoy el Señor nos quiere regalar. Y es una palabra que espero confronte fuertemente nuestra vida, que confronte con amabilidad, pero que nos confronte fuertemente porque es necesario que nosotros como iglesia despertemos. Por eso el título de la prédica hoy es Despierta, iglesia. Las armas que tenemos tienen el poder divino. Y vamos a leer la palabra, vamos a orar para que el Señor nos dirija hoy y nos despierte con su palabra. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Mateo, al capítulo 4. Vamos a leer el verso 8 y 9. Todo esto es el entorno de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a tomar únicamente versos 8 y 9 y nos vamos a centrar ahí inicialmente para que el Señor nos muestre cómo es que debemos despertar en la palabra del Señor. Dice Mateo 4, versículos 8 y 9. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra y gracias por la enseñanza que hoy nos vas a dar a partir de esta palabra. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón para escucharla, para atenderla, para guardarla como el tesoro que es y ponerla en práctica. Por eso invocamos tu nombre y tu presencia. Por eso te pedimos, Señor, que estés con nosotros. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo grabe en nosotros la enseñanza y que nosotros podamos, Señor, seguirla como la luz, como el sendero que tú nos marcas, bendito Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje que acabamos de leer, o en esta parte del pasaje que acabamos de leer, hay 2 enseñanzas básicas en mi concepto que nos habla el Señor en cuanto a lo que nosotros tenemos que entender claramente hoy. Una, el enemigo nos ataca en cuanto a la identidad. Fíjese que no está en estos versículos, pero en el pasaje completo está que lo primero que el enemigo viene, o con lo que primero tienta el enemigo al Señor, es con su identidad. Recuerde que Jesús era verdadero Dios, verdadero hombre, y como hombre el enemigo va y lo ataca en su identidad para saber quién es Él, o para que Él se confronte quién es Él. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. Si eres el Hijo de Dios, haz tal otra cosa. Y el Señor tenía clara, como ser humano, absolutamente clara, tenía su identidad.
Entonces, cuando ya el enemigo ve que no puede torcer o dañar a Cristo a través de su identidad, lo ataca en el segundo aspecto, que también nos ataca a cada uno de nosotros, y es en el propósito. Y es lo que tiene que ver con los versículos que acabamos de leer. Dice: de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. El propósito. Él quiere robar el propósito. El propósito no es que adores a Dios, el propósito no es que reconozcas que solo hay un Dios poderoso, sino que también me adores a mí. Y lo ataca en el propósito. Y ponga mucha atención a esto que le voy a decir, porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir la identidad y el propósito de la iglesia. A matar, a robar y a destruir la identidad y el propósito de cada uno de nosotros también como creyentes. Y esto es fundamental. Por eso el Señor hoy quiere que nosotros estemos alerta, que nos despertemos como iglesia, porque el enemigo ha venido a robar el propósito y a robar nuestra identidad. Y desafortunadamente ha ido haciendo esto, ha ido quitando nuestra identidad y ha ido borrando el propósito que nosotros tenemos. Póngame, por favor, mucha atención en lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo, es la palabra. No solo porque todo fue creado a través de la palabra, sino también porque Él es la palabra encarnada. Y como palabra, Él maneja perfectamente el Verbo. Y Él sabe qué palabras utilizaba para inspirar a los escritores bíblicos y que quedara consignada la enseñanza que Él quería que nosotros supiéramos a través de la Biblia. Y me llama mucho la atención en lo siguiente. Cuando estamos leyendo este verso, el verso 8 y 9, dice que le mostró los reinos del mundo. Y la palabra reinos, la que utiliza en el original de la Biblia, es la palabra basilea. Es una palabra antigua, pregriega, que significa las bases o los cimientos del poder. Entonces no estaba diciéndole al enemigo que te doy los reinos o las naciones en sí, le estaba diciendo que te doy las bases del poder sobre las que las naciones se edifican. Esto es importante. Hay una fuerte connotación política en las declaraciones de Jesús en estos pasajes. Y no se preocupe, cuando yo le digo que hay una fuerte connotación política, no voy a convertir este sermón en algo político. No vamos a hablar de un partido, no vamos a hablar de candidatos, no, vamos a hablar de la palabra de Dios y de lo correcto. De manera que tranquilo, no se preocupe, no vamos a politizar las cosas, pero vamos a entender correctamente qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Le repito, hay una fuerte connotación política en dos palabras específicas que usa el Señor para referirse a nosotros. Uno es eclesia y basilea, la que acabamos de leer. Eclesia y basilea son dos palabras que tienen o que denotan gobierno. Eclesia era una asamblea elegida con un propósito de gobernar. La eclesia eran los que eran separados del pueblo, del polis. Eran los que iban a gobernar, los que tenían el propósito de dictar las leyes. Esa era la eclesia. Yo no sé si usted se ha preguntado, como me pregunté yo cuando estuve haciendo el estudio para el sermón, ¿por qué el Señor, al decir la eclesia, la asamblea, el grupo, como nosotros lo entendemos hoy, no utilizó una palabra diferente? Porque hubiera podido usar la palabra sinagoga. ¿Qué significa eso? Es el término usual para una reunión o una asamblea. Sin embargo, Él sabía claramente lo que estaba diciendo cuando dice ustedes son mi iglesia. Porque estaba diciendo, ustedes son separados, apartados, comisionados para tomar decisiones. Lo mismo que cuando dice reinos, está diciendo, son las bases del poder, las bases o los cimientos sobre las que las naciones se fundamentan. Fuerte connotación política. La adopción del lenguaje político por parte del Señor para describir la naturaleza y el ministerio de la iglesia, que es lo que está diciendo el Señor acá, y es, ustedes son mi iglesia, separados para que gobiernen, para influenciar en las bases de la sociedad. Ese lenguaje político que usa nos demuestra que el propósito de nosotros no es solamente
el de preparar personas para que vayan al cielo, que es muy importante, pero por supuesto que sí, es muy importante, pero nos deja ver que el propósito de la iglesia no es solamente preparar personas para que vayan al cielo, sino el propósito es mucho más que eso. Nosotros tenemos un propósito más. No solamente esto, no solamente llevar el evangelio de la salvación, sino el propósito de influir, de trabajar, de mover las esferas de la sociedad. Estas bases, estos cimientos sobre las que la sociedad se construye. Estamos llamados a mucho más que esto. Acompáñeme, por favor, al libro de Habacuc. Capítulo 2, verso 14. Es un verso que conocemos, que hemos leído, pero que vamos a empezar a ver la connotación diferente de lo que Dios quiere que nosotros como iglesia hagamos. Habacuc 2, 14 dice: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Pareciera que a veces nosotros cuando leemos Habacuc decimos, así como las aguas cubren los mares, wow, eso ya está, eso fue desde la creación. Así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Y pensamos que es como en automático. Y no. Nosotros, la iglesia, los que somos llamados, separados a influenciar, somos los que tenemos que cubrir la tierra con la gloria del Señor, con el conocimiento de la gloria del Señor. Ahora sí me va entendiendo lo que les estoy diciendo. Nosotros estamos llamados a algo superior. Estamos llamados a algo que realmente no hemos estado ejerciendo, y en la medida en que desarrollemos el sermón vamos a entenderlo. Y por eso le decía, ponga mucha atención cuando le digo que el enemigo viene a matar, robar y destruir la identidad y el propósito de la iglesia. Debemos llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Esto nos corresponde a nosotros. Dice Proverbios capítulo 9, versos 1 al 3, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la sabiduría. Dice: la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. O sea, la sabiduría construye o se construye con base en 7 pilares, en 7 columnas, en 7 bases. Sigamos al verso 2. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Hay otras versiones que dicen envió sus doncellas para invitar a la ciudad. O sea, la ciudad debe conocer la sabiduría que se edificó sobre 7 pilares. La sabiduría construyó su casa sobre 7 pilares, sobre 7 columnas. Esto es importante, es fundamental. Por lo siguiente, acompáñeme por favor. Vamos a ver qué es lo que está pasando y por qué decimos, o por qué estoy diciendo yo mejor, que nosotros, el enemigo ha venido a robar el propósito que nosotros tenemos. Vamos hasta Apocalipsis. Ahora pasamos de Proverbios, vamos hasta Apocalipsis, capítulo 17, y vamos a leer el verso 3 y el verso 9, para ir entendiendo y para ir armando todo esto que estamos nosotros hoy conociendo, y lo que yo le digo que es un llamado de atención, una alerta de Dios a que la iglesia despierte y entienda que nosotros tenemos un papel mucho más allá de lo que estamos desempeñando en este momento. Apocalipsis 17, capítulo 17, versos 3 al 9. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Al desierto. Lo señalo ¿por qué? Porque el enemigo allá en el desierto también le mostró al Señor Jesucristo estos reinos, los pilares sobre los que se construye la sociedad. Lo llevó al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de blasfemia, escritas contra Dios. Vamos ahora al verso 9. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. Se la leí
en Nueva Biblia Viva, es una versión diferente. Usted la leyó seguramente en una versión internacional, pero es el mismo, estamos hablando lo mismo. Yo utilicé esta versión porque me parece un poco más claro, sobre todo el verso 9, donde dice, aquí se requiere una mente con entendimiento, que nosotros abramos nuestra mente para entender qué es lo que pasa. Y dice, las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. Y nosotros sabemos que esta mujer representa al enemigo. Entonces, si bien la sabiduría construyó su casa sobre las 7 columnas, el enemigo ha robado el gobierno de estas 7 columnas y está gobernando allí. Cada nación, cada gobierno tiene 7 áreas culturales sobre las que se establece. Son la familia, la educación, la economía, la religión, el gobierno, las comunicaciones y el arte y el entretenimiento. Y cuando usted mira estas 7 actividades o estas 7 áreas, círculos, montañas, montes, como usted quiera decirle, o bases de la sociedad, engloban todo lo que la sociedad hace. Entonces, el enemigo se ha entronado sobre esas 7 bases de la sociedad. Por eso, el enemigo lo lleva al Señor Jesucristo y le dice, si tú te postras delante de mí y me adoras, y le muestra las bases del poder, los cimientos de las ciudades, le dice, todo esto te daré si tú pierdes tu propósito y me adoras a mí. Nos hemos enfocado nosotros en los individuos. Y esto es muy importante. Nosotros enfocamos el llamado que el Señor nos ha hecho en los individuos, en llevar a la gente, en buscar a las personas y enseñarles a que deben ir al cielo. Pero hemos descuidado las naciones, que también son fundamentales. Y estamos hablando de estas 7 áreas de la cultura. Hemos descuidado y el Señor nos ha llamado también a esa área, no solamente a ser discípulos, a personas, sino también a las naciones. Hemos descuidado las naciones. Y vamos a ver ejemplos para que podamos entender claramente cómo nosotros, si hemos descuidado las naciones, nos preocupamos por las personas, pero estamos dejando de lado, estamos dejando que nos robe el enemigo el propósito de la iglesia, y es las bases del poder, estas áreas, estas esferas de poder de las naciones, para que nosotros podamos tener influencia sobre esto también. Veamos ejemplos. Miremos, yo les decía, una de las áreas o las esferas de poder de la sociedad es la educación. Miremos si hemos descuidado o no hemos descuidado la educación. Hoy la educación es responsabilidad del Estado. ¿Está en manos de quién? Del Estado, a través de los colegios y a través de las universidades. No está. Nosotros como hombres, como personas, como hogares, como familia, no estamos nosotros enfocados con todo nuestro propósito a la educación de nuestros hijos, sino que hemos dejado que sea el gobierno el que eduque y el que lleve la responsabilidad de la educación de nuestros hijos. Y cada vez esta área se profundiza más en ese sentido. Y cada vez vemos más también sistemas de gobierno que quieren dominar esas áreas que nos compiten a nosotros. Educación. Ahora, en cuanto a la educación, ¿cuál es la orientación de la educación hoy día? Es una orientación humanista. Y humanismo es la exaltación total de las cualidades de la naturaleza humana. Hemos desplazado a Dios del primer lugar y hemos colocado al hombre ahí en ese primer lugar. Por eso la educación es humanista, y vemos cómo a través de la historia hemos ido bajando en el concepto, en la importancia de Dios dentro de la sociedad, al punto que hoy vemos que lo siguiente que pasa es que se nos prohíbe enseñar la palabra. Se nos prohíbe enseñar la palabra. Antes teníamos nosotros las clases de religión. Hoy día ya es prohibido enseñar la palabra, y estas clases se reemplazan y se orientan en otro sentido. O sea, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros pequeños no están recibiendo una orientación como la que nosotros quisiéramos. Y esto es un problema reciente aquí en Colombia. Apenas hace unos 4 años tuvimos una gran manifestación, gracias a Dios, porque querían imponernos unas cartillas que eran nocivas
para la educación de nuestros hijos, pero el propósito sigue y nosotros seguimos descuidando este monte o este cimiento. Lo hemos dejado en manos del gobierno. A pesar de que hay colegios confesionales, los jóvenes se pierden cuando entran a las universidades. Seguimos enfocados nosotros en las personas. Cuando hacemos colegios confesionales, seguimos enfocados en las personas y no nos enfocamos ahí, allá en el lugar, en la base de poder, en la educación. Como creyentes, y esto es una autocrítica, como iglesia, nosotros no tenemos generalmente propuestas para la educación. Y dejamos que la educación quede en manos del gobierno, como ya lo habíamos dicho. Miremos la comunicación, por ejemplo, que es otra de las bases sobre las que se establece en la sociedad. La comunicación. ¿En manos de quién está la comunicación? En manos de los grandes grupos económicos. De manera que la información es cada vez más sesgada. Cada vez nos llega información más sesgada, cada vez nos bombardean más con información que les interesa a los medios de comunicación que nosotros tengamos. Ya la independencia y la libertad se ha perdido, así nosotros no lo percibamos. Pero ya hay noticieros que son de gobierno y hay noticieros que son de oposición. Con esto no estoy diciendo en sí que este sea bueno o este sea malo, sino que la información, si yo soy de gobierno, la información ¿hacia dónde la sesgo? Hacia el gobierno. Y si soy de oposición, ¿hacia dónde la sesgo? Hacia la oposición. Y nosotros estamos recibiendo información sesgada de los medios de comunicación. Y no hay injerencia de los cristianos en los medios de comunicación. Y los pocos que hay no son determinantes. No estamos determinando en la sociedad. Y los medios de comunicación forman profundamente la cultura de un pueblo. Y nosotros tenemos que tener injerencia y hemos descuidado esto. Avancemos un poquito. Arte y entretenimiento. Durante muchos años se dijo que la televisión era la caja del diablo y abandonamos esa área de la cultura. Abandonamos completamente. Y la participación del cristianismo es casi nula. Como se ha dejado la educación también en manos del gobierno, estos medios se han dejado en manos de personas que no tienen principios o que no tienen valores o que no les interesa, mejor decirlo de esta manera, promover los principios y los valores bíblicos. De manera que podemos entender cómo tiene de repercusión los medios de comunicación, la educación, el arte y el entretenimiento en la cultura de nuestros jóvenes. Cada vez nos vamos alejando más del sentir, del conocer, del amar, del respetar a Dios. Y podemos ver cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la televisión. No vayamos al mundo, vayamos así simplemente a Colombia. Años 70, 80. Cuando las novelas aquí en Colombia eran novelas familiares, románticas, mostraban un tema costumbrista. Hoy día, ¿qué son las producciones de televisión solamente en Colombia? ¿Que muestran un problema que es real? Sí, pero la manera de abordarlo, la ética, los principios y los valores que difunden, porque hemos abandonado todos estos aspectos. Como nosotros hemos ido abandonando estas bases de la cultura, como nosotros hemos dejado de lado los cimientos de la cultura, estos reinos que nos correspondía a nosotros manejar, el enemigo ha sido astuto y los ha ido manejando, porque el enemigo es astuto y con astucia ha llevado y ha ido llenando y ha ido corriendo nuestra cultura, nos ha ido arrinconando y hoy estamos, sin darnos cuenta muchas veces, presa de todas las expresiones culturales, de costumbres, de creencias, de hábitos del enemigo, porque nosotros hemos ido descuidando el trabajar sobre estas áreas de la cultura o estas áreas de las ciudades, los principios, los cimientos que las forman. Acompáñenme, mire esta expresión tan clara del Señor. En Lucas capítulo 16, verso 8, es la terminación de una parábola del Señor en la que un administrador que ha sido injusto, que ha sido tramposo, cuando su jefe ya viene a pedirle cuentas, entonces él dice, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces se inventa una argucia para poder tener un buen desenvolvimiento cuando le quiten su trabajo.
Y la conclusión está aquí en el verso 8. Dice, pues bien, el patrón eligió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Y termina diciendo esto que me parece muy profundo. Dice, es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Es decir, que el enemigo es más astuto que nosotros que hemos recibido la luz del Evangelio. Que el enemigo con astucia, y esto lo podemos ver y es una realidad, el enemigo con astucia ha ido llevando durante siglos, siglos y siglos el cambio poco a poco de la cultura en nuestra vida. Y cuando hablo de cultura, quiero que por favor vuelva y retome lo que habíamos dicho hace unos domingos, y es que cultura se compone por las costumbres, por las creencias, por los hábitos, por las tradiciones, por los valores. Y entonces podemos aplicar lo que estoy diciendo al hecho de decir que el enemigo poco a poco se ha ido apropiando ¿de qué? De las costumbres, de las creencias, de los hábitos, de las tradiciones, de los valores que nosotros tenemos, porque nos ha ido llevando con astucia, con paciencia, poco a poco ha ido corriendo nuestra expresión cultural y ha ido dominando las esferas de la cultura. Porque nosotros las hemos abandonado, porque las hemos dejado de lado, porque nos hemos enfocado en cosas que son importantes, pero nuestro compromiso no es solo ese. Nuestro compromiso es también llenar la tierra de la gloria de Dios, del conocimiento, y necesitamos las bases del cimiento del conocimiento para poder llenar toda la tierra. El enemigo se ha valido de las 7 esferas de la sociedad. Sigamos mirando ejemplos para que podamos entender claramente cómo se ha valido de las 7 esferas de la sociedad para poder desplazar nuestras creencias, nuestras convicciones. Miremos entonces en la familia. ¿Cómo era la familia hace 20, 30 años, 40 años? ¿Cómo era la familia? ¿Tenía problemas? Claro que tenía problemas, pero no eran nada comparados con los problemas que tenemos hoy día en la familia. El amor, el respeto, la unidad, la cohesión, la permanencia. En la familia se ha perdido. Los espacios de convivencia. Tanto que hoy en este tiempo de pandemia estamos diciendo, wow, esto lo quería el Señor porque era necesario que volviéramos nosotros a los viejos y antiguos hábitos de comer juntos, de compartir juntos, lo que pasaba antes, años atrás, con las familias. Había el espacio de la mesa para que pudiéramos comer todos, estaban las familias unidas, había diálogo. Había diferencia, pero el enemigo ha ido desplazando nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestros valores frente a la familia. Hoy la familia está siendo fuertemente atacada en muchas áreas, por muchos aristas, por muchas caras, por muchos lugares, por muchas partes. Está siendo atacada y nosotros seguimos quietos y dormidos. ¿Oramos? Sí, es importante, pero muy importante, pero también tenemos que tomar acciones diferentes, porque tenemos que llenar estos montes, tenemos que ser activos verdaderamente ahí en todas estas áreas de la cultura. ¿Qué ha pasado con el arte y la música? ¿Qué está pasando con el cine, con la televisión, con la radio? Exactamente igual. Miremos cómo era, por ejemplo, la música de hace 30 o 40 años. No solamente piense en el aspecto de que no, es que es pasada de moda, no. Acuérdese de las letras, de la composición, acuérdese del contenido de las letras. ¿Qué pasaba? Eran letras románticas muchas veces, eran letras que contaban historias costumbristas, eran casi poemas. Hoy día, a veces da vergüenza prender el radio. Uno no sabe de pronto en la emisora qué pueden estar dando, qué pueden estar pasando. Solo para tener en cuenta en cuanto a un aspecto del arte y la cultura, digamos la música. Hace un momentico hablábamos de la televisión, de manera que nosotros tenemos que tener en cuenta cómo el enemigo con astucia ha ido quitándonos y nosotros nos estamos dejando quitar, nos estamos dejando robar el propósito. Porque recuerde lo que vimos antes, iglesia es los que son separados para que tomen decisiones, para que influyan, para que tengan influencia sobre las bases de la sociedad. En cuanto a la religión, por ejemplo, que es otro de las bases de la cultura. Hay desprestigio,
Hay penetración de las falsas religiones. Hay muchos que están ya predicando, son las fábulas y los cuentos que la palabra dice que se quieren llenar de lo que sus oídos quieren oír. Y hay quienes se levantan a predicar lo que ellos quieren escuchar y no a predicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque hemos dejado nuevamente, repito, descubiertas estas bases. Entonces, es tiempo que nosotros como iglesia entendamos lo que Dios nos está diciendo. Que nosotros conozcamos que estamos siendo engañados por el enemigo y que nosotros debemos renovar el compromiso que tenemos con el Señor de ir y no solamente traer personas, conquistar personas, sino hacer discípulos a las naciones. Fíjese lo que dice 2 Corintios 11:3. Eso es un verso que nos debe traer mucha claridad al respecto, pero también nos debe producir un despertar. Dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Los pensamientos de nosotros, área de la cultura, del conocimiento, sean desviados por la astucia de Satanás de un compromiso puro y sincero. Y seamos sinceros, eso está pasando. Eso nos está pasando. El enemigo nos ha robado el propósito y muchas veces nosotros ni nos estamos dando cuenta del propósito que Dios tiene. Ahora, resaltemos esto. Compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Cuál es el compromiso puro y sincero con Cristo? Quiero que por favor me acompañe al capítulo 28 de Mateo, versos 18 y 19. Pero yo se la voy a leer en Reina Valera. Yo se la leo en Reina Valera, porque es mucho más clara y ahorita hago una acotación al respecto de lo que le estoy diciendo. Dice el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. En la nueva versión dice de todas las naciones, cambiando el sentido de no discipular a la nación, sino discipular a la persona. Ahí hay una diferencia. Pero fíjese cómo me llama la atención ese cambio entre las naciones, que es femenino, las naciones, y bautizándolos, que ya es masculino. Bautizándolos. Porque el Señor nos manda a discipular a las naciones. La expresión en la Reina Valera es correcta, no es una equivocación, no es un error de redacción, es correcta. Discipular a las naciones para bautizar a los individuos. No podemos bautizar a las naciones, pero sí podemos y debemos discipular a las naciones para bautizar a los individuos. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto de discipular a las naciones, nos parecería que fuera una tarea imposible. Bueno, es que las naciones son inmensamente grandes. Tomemos el caso de solo Colombia, o tomemos el caso de una sola ciudad, Bogotá. ¿Cuándo llegamos a 10 millones de habitantes? Sé que hay muchas iglesias, sé que el número de cristianos está creciendo, pero cuando llegamos a todos los habitantes y nos fijamos ese propósito y nos fijamos ese empeño, vamos a llegar a todos los habitantes. Y pareciera una tarea muy difícil e imposible. Pero si nosotros pensamos en lo siguiente, sobre lo que el Señor nos ha venido hoy diciendo, cuando habla de naciones, habla de bases de poder. Si nosotros nos enfocamos en discipular a las naciones sobre las bases del poder, sobre los cimientos de las sociedades, entonces sí podríamos alcanzar con mucha más facilidad, con mucha más efectividad a las personas. Porque estamos tomando influencia sobre las áreas que construyen la sociedad. Estaríamos tomando y discipulando sobre el arte y la cultura, sobre la economía, sobre el gobierno, sobre la familia, sobre la economía, sobre la religión, sobre cada uno de los montes de la cultura que son determinantes. Y entonces estaríamos alcanzando
a toda la sociedad. Y sería mucho más fácil, sería el desempeño de una labor mucho más sencilla. El compromiso es entender claramente, ese es el compromiso que nosotros tenemos, entender claramente lo que es la iglesia. La iglesia, la palabra que el Señor utilizó, eclesia, los llamados a establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso el Señor decía, y tenía una connotación política impresionante. Recuerde cuando Él venía y era atacado por los fariseos, era atacado por los gobernantes de turno, porque se sentían amenazados en cuanto al poder político, porque Él utilizaba expresiones políticas. No estoy diciendo que Jesucristo era un político, estoy diciendo que Él sabía precisamente qué era lo que le quería decir a la iglesia y qué era lo que Él quería que la iglesia hiciera. Y es que la iglesia realmente tomara un papel determinante en la construcción de la sociedad, que nosotros somos los que estamos llamados a establecer el reino de Dios en la tierra. Somos los llamados a establecer el reino de Dios en la tierra. Y eso se tiene que hacer a través de actividades que nosotros mismos tenemos que desarrollar. Nosotros tenemos que influenciar en la sociedad. Y cada vez vemos más creyentes, pero también desafortunadamente vemos menos influencia de los creyentes dentro de la sociedad. Permítame, quiero hacer una definición de la palabra política, del término político. Traje una definición sencilla de cualquier diccionario, para que nosotros podamos entender una cosa, si es o no es un propósito de nosotros como iglesia, entender y participar en esto. Vuelvo y le digo, no se preocupe, no le estoy hablando de partidos, le estoy hablando de los conceptos que Dios quiere que nosotros entendamos con claridad. Definición de política. 1. Ciencia que trata del gobierno y de la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Hago la pregunta, ¿tiene esta definición algo que ver con nosotros? ¿Tiene esta definición algo que ver con el compromiso que tenemos con Dios? O sea, ¿tenemos nosotros algo que ver con la manera en que se construye un gobierno y en la manera en que se organiza la sociedad humana? ¿Tendríamos nosotros como iglesia que aportar ahí? Yo pienso que mucho. Y es una definición sencilla de política. Otra definición, actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan la sociedad o a un país. Vuelvo y pregunto lo mismo. ¿Tiene algo que ver con nosotros el compromiso que tenemos con Dios de afectar los asuntos que afectan la sociedad? ¿Tenemos injerencia en esto? ¿Estamos llamados a afectar la sociedad por el compromiso que tenemos con Dios? Y simplemente estoy aplicando lo que el Señor nos dice de que quiero que tengan un compromiso, que no se dejen desviar de un compromiso sano y sincero con Dios. ¿Cuál es nuestro compromiso? Afectar la sociedad. Y la definición de política es eso. Lo que pasa es que nosotros queremos llevar la política también, o queremos satanizar el término política, y por eso nos hemos apartado, así como nos apartamos de la educación, así como nos apartamos del arte y el entretenimiento, así como nos apartamos de los medios de comunicación, porque decimos eso no es santo, eso no es del pueblo de Dios. Hemos empezado a satanizar también, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo el término política. Pero yo quiero dejar bien claro una cosa, absolutamente claro una cosa, que estoy totalmente de acuerdo con la expresión que hay un pastor muy conocido en Bogotá, que dice que no hay que politizar el cristianismo, sino cristianizar la política. Estoy 100% de acuerdo con esa declaración. Y este mensaje no quiere o no trata de politizar el cristianismo. Este mensaje se trata, al contrario, de que la iglesia despierte y entendamos que nosotros sí tenemos que tener una actividad en la construcción de la sociedad, que nosotros sí tenemos que tener una actividad en el organizar la sociedad, en el gobierno, en los asuntos que afectan la sociedad. Claro que nosotros estamos llamados a esto, porque la gran comisión es esa,
Hagan discípulos a las naciones, vayan, influencien sobre las 7 esferas de la sociedad, transformen y cambien, no dejen de descuidar, no descuiden el individuo. Vamos a bautizar a los individuos, a los que crean y sean bautizados serán salvos, dice la palabra, pero es a través también de poder llegar a estas esferas. ¿Tenemos que transformar la familia? ¿Será que es asunto de nosotros que la familia, tal como la conocemos, con los principios bíblicos, con los fundamentos de la palabra de Dios, no sea transformada, no sea borrada, no sea quitada? ¿Será que nos compete a nosotros esto? ¿Y habrá algún problema si lo intentamos hacer desde el orden cultural, desde cambiar allá en lo profundo las raíces, desde que el gobierno y todas las entidades gubernamentales entiendan claramente que la familia es tal como el Señor la diseñó? La educación, por ejemplo. ¿Será que tenemos algún problema en intervenir sobre la educación y permitir o ayudar a que nuestros jóvenes reciban la educación que corresponde, colocar a Dios nuevamente en el lugar que corresponde y que nosotros podamos enderezar lo que el enemigo ha venido torciendo a través de los siglos? ¿Es injerencia de nosotros? Este sermón, me preguntaba yo durante un buen tiempo antes de cuando lo estaba preparando, le decía: Señor, pero esto sí es un sermón para tiempos del COVID. Y el Señor ponía en mi corazón el sentir de que sí es un sermón para tiempos del COVID. Claro que sí. Es un sermón para tiempos del COVID porque la iglesia tiene que entender claramente que nosotros somos o tenemos, y tener conciencia que nosotros tenemos el poder y la autoridad que Dios nos dio. Eso tenemos que entenderlo. Es importante que nosotros hoy como iglesia podamos ser conscientes del poder y de la autoridad que Dios nos dio. Y el problema del COVID no es solamente el confinamiento. El problema del COVID no es solamente el que la economía se ha bajado. El problema del COVID es que nos ha dejado ver también cómo está fracturada la familia, cómo está fracturada la educación, cómo está fracturado toda la sociedad. Y no nos vamos a enfocar únicamente en restablecer la parte económica. Nosotros como iglesia tenemos que tener injerencia, tenemos que tener poder para establecer, para cambiar, para afectar todas estas áreas de la sociedad. ¿Es para el tiempo del COVID? Claro que sí. La iglesia tiene que ser consciente en este tiempo de que nosotros tenemos poder y autoridad. Por eso el título es Despierta, iglesia, porque las armas que tenemos tienen el poder divino. Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado autoridad. A veces nosotros nos vemos como los pobrecitos bajo el amparo de Dios. Y en este tiempo de COVID, Señor, ¿será que sí, Señor, yo me meto bajo tu amparo? Guárdame, cúbreme y protégeme. Dios nos guarda, Dios nos cubre, Dios nos protege, pero claro que sí, por supuesto. Pero es que la visión no es que nosotros somos los pobrecitos, Señor, y yo me resguardo bajo tu poder. No, esa no es la visión. Tenemos es que vernos como los que somos empoderados, porque Dios nos dio el poder y tenemos el respaldo de Dios, que es diferente. No es el pobrecito bajo el amparo, es el empoderado con el respaldo, porque la iglesia ha sido enviada ¿a qué? A romper, a destruir, a tumbar las puertas del infierno, dice la palabra, y no prevalecerán contra la iglesia, contra este grupo separado, para que tome acciones de gobierno, para que tome decisiones que afecten a la sociedad. Nosotros somos los que estamos llamados a afectar a la sociedad. ¿Por qué dice la palabra que el mundo entero gime esperando la manifestación de los hijos de Dios? Porque necesitamos manifestarnos. La oscuridad les está llegando, mejor dicho, los está agobiando. Y nosotros que somos la luz del mundo, nosotros que somos la sal del mundo, somos los llamados a romper esas puertas y llevar luz y llevar sal donde hay oscuridad. Esto es lo que estamos diciendo y de esto se trata hoy el servicio. En tiempos de COVID, pero por supuesto que sí, en tiempos de COVID tenemos poder y autoridad para orar,
para clamar, para restablecer el orden como Dios lo determinó. Las armas con que luchamos tienen el poder divino. No tenemos cualquier poder. Tenemos armas con poder divino. La oración es poderosa, la lectura es poderosa, el ayuno es poderoso, la unidad es poderosa. Y en este tiempo tenemos que estar unidos como iglesia. Y el Señor está permitiendo la unidad de la iglesia general. Estoy hablando de la iglesia cristiana, para que nosotros como iglesia cristiana podamos sentar nuestra posición y decir, un momentico, nosotros como comunidad de fe también somos relevantes en esta sociedad. Y esto no es a nivel nacional, esto es a nivel mundial. La iglesia es relevante. La iglesia de Cristo está siendo movida para que diga, bueno, si ustedes son la luz, quiero ver la luz. Si ustedes tienen armas con el poder divino, quiero ver cómo usan las armas con el poder divino. El enemigo no va a amordazar la iglesia. El enemigo no va a callarnos más. El enemigo pierde la batalla. Y Dios utiliza todas las cosas. Por algo dice, todo nos ayuda para bien. Y Dios utiliza estos momentos, estas circunstancias de dificultad para que la iglesia despierte y utilice las armas de poder que Dios nos ha dado. Las armas con que nosotros luchamos tienen el poder divino. Iglesia, ese es el llamado. A que nosotros entendamos claramente, a que nosotros tengamos la conciencia de que hemos sido llamados a afectar la sociedad de manera real y contundente. Ya no nos vamos a conformar simplemente con que estemos orando. Es importante, muy importante. No le estoy quitando el valor a la oración. La oración del justo es poderosa y eficaz, pero tiene que venir acompañada de las acciones reales, de tomar allí el lugar que Dios nos da. O el lugar que Dios nos dice. Cuando fue el pueblo de Israel a conquistar las naciones, el Señor les dijo, mire, yo ya vencí sus enemigos, pero vayan y den la lucha ustedes, vayan y échenlos fuera, vayan y sáquenlos corriendo. El Señor nos ha dado la victoria y nosotros tenemos el poder, pero tenemos que empezar a llegar a dominar, a cambiar, a transformar esas áreas de la cultura, para que el enemigo no siga avanzando y nos siga robando nuestros jóvenes, nuestros niños, para que el enemigo siga haciendo lo que quiera hacer con nosotros. Este es un llamado de atención a la iglesia en general y a nosotros como iglesia en particular, a que podamos entender y despertar y seamos útiles para el reino de los cielos. De manera que es importante que cada uno de nosotros diga, bueno, Señor, y entonces yo, ¿a qué estoy llamado? ¿Estoy llamado a la educación? ¿Estoy llamado a la familia? ¿Estoy llamado a la economía? ¿Estoy llamado al gobierno? Porque no todo el mundo es llamado al gobierno. ¿Estoy llamado al arte y la cultura? ¿Cómo puedo yo empezar a transformar esas áreas? ¿Cómo podemos unirnos nosotros para que empecemos a ser verdaderamente influyentes en esas áreas? Y por favor, entendamos una cosa. Cuando hablamos de poder y hablamos de influir, no hablamos de poder influir según los modelos del mundo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de hacer una transformación. Acuérdese, el compromiso puro y sincero con Dios. Nosotros como iglesia a nivel general, o nosotros como iglesia a nivel particular, tenemos mucho que hacer dentro de esta sociedad. Y es hora que nosotros despertemos. Y es hora de que nosotros verdaderamente tomemos el lugar y el poder que Dios nos ha dado y avancemos. Por eso les he venido diciendo, esto es una guerra cultural y tenemos que entender que el enemigo ha ido desplazando nuestros hábitos, costumbres, métodos, creencias, toda esa parte que es de nuestra cultura, de nuestro ser. Y nosotros hemos ido abandonando. Hoy nos sentimos acorralados. Pero es tiempo de que nosotros, con el poder divino que tenemos en las armas que Dios nos dio, empecemos a empujar y a correr hacia el otro lado nuevamente, a ganar el terreno que el enemigo ha venido quitándonos, a ganar el terreno que el enemigo ha venido ganando durante muchos años. Tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos el respaldo de Dios, tenemos el compromiso con Dios. De manera que es importante que cada uno de nosotros empiece a pensar, Señor, ¿y yo en qué área debo empezar a desarrollar mi vida? ¿Seré que yo solamente estoy llamado para sentarme o ahora allá detrás de la pantalla y ver el sermón? No. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de nosotros ha sido dotado de dones y de talentos para el servicio de los demás, dice la palabra del Señor. De manera que despierta, iglesia,
porque las armas que tienes tienen el poder divino para destruir fortalezas, para derribar argumentos, para destruir todo lo que el enemigo ha querido levantar en contra de ti y de tu familia, en este país, en esta ciudad y en el mundo entero. Vamos a despertar y vamos a trabajar y vamos a luchar como corresponde luchar. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar y como siempre terminamos celebrando la cena del Señor, dando gracias por los diezmos y las ofrendas y bendiciendo o recibiendo la bendición sacerdotal. Padre del cielo, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque hoy, Padre Santo, hemos recibido una palabra, Señor, que nos puede retar a entender que sí tenemos un llamado a participar en la sociedad de manera activa, de manera real. Que hay áreas de la sociedad, Señor, que son fundamentales y que establecen como columnas las bases sobre las que nosotros nos desarrollamos. Y tenemos que llegar a ellas. Tenemos que trabajar dura y positivamente sobre la familia, sobre la economía, sobre el gobierno, sobre el arte y la cultura, sobre los medios de comunicación, sobre la religión. Tenemos que trabajar, Padre poderoso, para que nosotros podamos avanzar y hacer discípulos a las naciones. Que las naciones reconozcan que tu gloria está con nosotros y que podamos cumplir lo que Habacuc nos dice: llenar la tierra de la gloria de Dios. Señor, que esta palabra que hoy hemos recibido quede en nuestro corazón grabada y podamos nosotros meditar sobre ella y entender el propósito al que tú nos has llamado de manera particular. Que el enemigo no nos siga robando el propósito y la identidad como iglesia, sino que al contrario, como iglesia avancemos y tumbemos y echemos fuera todos los propósitos que el enemigo tiene en contra de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, vamos entonces ahora a celebrar la Cena del Señor. Todos los domingos lo hacemos y la invitación es a que usted lo haga, prepare el pan y el vino en su casa y en este momento lo compartimos con la familia. Es importante que nosotros sigamos la instrucción bíblica, es importante que nosotros examinemos nuestro corazón en este momento. Porque dice la palabra que cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y es sencillo, es simple, es decirle: Señor, reconozco que he pecado contra ti y reconozco que necesito tu perdón y tu limpieza. Y dice la palabra que Dios es generoso en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De manera que voy a leer lo que corresponde de la Escritura mientras usted entra dentro de su corazón y se pone en paz con Dios. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, te damos gracias por el pan y por el vino, que son símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias porque podemos venir, Señor, a celebrar la cena contigo. A decirte: papá, gracias porque en el pan y en el vino, Señor, recibimos bendición y vida eterna. Tú moriste por nosotros, pero no solamente fuiste a la muerte, sino que resucitaste, Señor, para darnos salvación. Hoy te damos gracias, porque ese sacrificio de amor, Señor, nos permite a nosotros tener vida. Ese sacrificio de amor nos permite estar reconciliados contigo y caminar en tu presencia. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar la cena.
Bueno, iglesia, vamos entonces ahora, vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Todos los domingos lo digo y no dejaré de decirlo porque es un compromiso que tengo con ustedes, por la gratitud que produce en mí el saber que siguen apoyando el Evangelio. Gracias por apoyar el Evangelio. Gracias a ustedes podemos mantener nuestro templo en funcionamiento y gracias a ustedes podemos seguir apoyando personas y familias de la iglesia que necesitan apoyo. Les bendigo en el nombre de Jesús y vamos a orar por esto. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera y tu palabra se cumple. Dice, Señor, que tú abres las ventanas del cielo y derramas bendición hasta que sobre y abunde. Bendición sobreabundante en nuestra vida. Que tú reprendes al devorador por nosotros. Que tú no permites, Señor, que él venga a robar, a matar y a destruir nuestra vida, ni nuestros hijos, ni nuestra economía, ni nuestra salud. Que tú, Señor, bendices nuestra mesa, que tú llenas nuestra alacena, que tú, Señor, restableces nuestra vida, que tú nos cuidas en el campo y en la ciudad por donde quiera que caminemos. Y gracias, Padre poderoso, Señor, porque cuando cumplimos contigo, todas estas bendiciones que dice tu palabra se cumplen en nuestra vida. Señor, gracias, porque tú eres fiel y verdadero, y nos das en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, y ahora vamos entonces a despedirnos con la bendición sacerdotal. Les recuerdo que esta semana tenemos nuestro servicio de mitad de semana, miércoles, de oración. Recibimos la palabra 7 de la noche, terminamos 7:45, 8 a veces, y empezamos a hacer llamadas para unirnos por grupos y oramos, clamamos. La unidad es poderosa y eficaz. Únase, por favor. Vea el servicio, mantengámonos como iglesia. Estamos cada vez más cerca de la reapertura de los templos. Preparémonos. Que cuando nos digan ya pueden abrir, no vayamos a tener la pereza y ay, ¿ahora qué tengo que hacer? Por favor, esto no es propio del pueblo de nosotros, de Dios. Nosotros tenemos que estar listos, dispuestos y amando, como dice el Señor, no dejando de congregarnos. Y es estar juntos. En este momento estamos juntos, lo entendemos, claro que sí, es circunstancial. Pero cuando den la orden vamos a estar todos nuevamente en el templo y vamos a seguir avanzando como iglesia y comunidad. Amén. Entonces, el miércoles de oración es importante. Los jueves se reúnen las mujeres, las olivas, porque son mujeres con unción para edificar su vida. Este viernes tenemos reunión de hombres de reino. Nosotros, varones, somos hombres de reino, del reino de los cielos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el próximo sábado tenemos ayuno. El primer sábado de cada mes tenemos ayuno. Y septiembre es un mes importante para que nosotros ayunemos. Se van a hacer las pruebas piloto, se van a tomar decisiones importantísimas en cuanto a la reapertura de las iglesias. Es necesario que ayunemos. Y le pido un favor especial. En este tiempo de ayuno sé que no estamos viniendo al templo, obviamente, pero ayunemos en la casa. Escuchemos las prédicas, escuchemos y estemos atentos. Es más, podemos hacerlo mejor, porque no tenemos que en este momento que desplazarnos y podemos tener todo el tiempo para estar ayunando, para estar clamando, para estar orando y pendientes de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, el sábado tenemos ayuno y el próximo domingo nos volvemos a ver aquí para recibir la palabra del Señor. Vamos con la bendición sacerdotal. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Padre, gracias por bendecir nuestra vida con esas palabras de manera particular, porque salen de tu corazón. Gracias por amarnos. Gracias, Padre poderoso, Señor, porque cada domingo nos vamos llenos de tu bendición. Nos vamos, Padre poderoso, sabiendo que nos amas, que nos miras con agrado, que extiendes tu amor sobre nosotros, que nos das paz y sobre todo, Señor, que contamos con tu favor, con tu respaldo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga. Nos vemos nuevamente este miércoles, el jueves con las mujeres, el viernes los hombres. Es una cita con los hombres, invite a sus amigos, el sábado en el ayuno y el domingo nuevamente aquí. Que Dios les bendiga.